Hola, bienvenidos al canal de Materiales de Construcción. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ensayo de campo, un ensayo que se hace in situ, en el propio terreno. Se llama el ensayo de penetración estándar. Es el ensayo más empleado para conocer la resistencia y la capacidad de absorción de cargas de un terreno. Pues comenzamos. Entre los diversos ensayos que se hacen in situ en un terreno para conocer sus características geotécnicas, cabe destacar el que denominamos SPT. Es un ensayo que su nombre es el ensayo de penetración estándar. La norma que regula en España este ensayo es la norma española UNE en ISO 22476-3, que es del año 2006 y hay una actualización del año 2010, una cosa así. Este ensayo de penetración estándar es lo que se denomina en inglés Standard Penetration Test, de ahí sus siglas SPT. Es un tipo de prueba de penetración dinámica, quiere decir, se va haciendo en el sondeo una perforación dinámica mediante una broca, mediante un elemento que va horadando el terreno, y se emplea para ensayar terrenos en los que se requiere realizar un reconocimiento geotécnico, fundamentalmente en terrenos de grava, terrenos arenosos. Son los más utilizados. También se puede utilizar en terrenos cohesivos, pero con una cohesión débil. Como hemos dicho hace un rato, es el ensayo o prueba más utilizado en la realización de sondeos y se realiza siempre en el fondo de la perforación, la cual va bajando a diferentes profundidades. Consiste en contar el número de golpes necesarios para que se introduzca a una determinada profundidad un tomamuestras que permite extraer una muestra del fondo del sondeo. Además, el tomamuestras lo tenéis ahí, el esquema es un esquema típico, está en todos los tratados de geotecnia. Simplemente es un tubo de un diámetro de 35 milímetros, 3,5 centímetros, que está hueco, es de un acero muy resistente y mediante el golpeo o hinca va entrando en el terreno. Por supuesto, previamente se ha hecho la perforación del sondeo a diferentes profundidades. Una vez que en la perforación se ha alcanzado la profundidad a la que se quiere realizar la prueba, el estudio SPT, se elimina todo el sistema de perforación y se limpia perfectamente el fondo del sondeo. Entonces se introduce el tomamuestras SPT unido a un varillaje hasta apoyar suavemente en el fondo. Ahí tenéis un esquema del sistema. Es muy sencillo. Esta es la cuchara tomamuestras SPT. Este es el varillaje. En la parte superior y a nivel de los operarios está una sufridera, un elemento que va a recibir el golpe de una maza que cae libre a una altura de 76,2 centímetros, aunque en algunos sitios hablan de 76, total, no importa ese 0,2, pero según la norma es 76,2. Repito, baja una maza de un peso de 63,5 kilos, caída libre. Y va golpeando la sufridera de tal manera que la cuchara SPT va introduciéndose en el terreno. ¿Qué se cuenta? Se cuenta el número de golpes que se da sobre la sufridera para hincarlo una determinada profundidad. La resistencia a la penetración estándar se define
por el número de golpes necesario para que se consiga que el tomamuestras penetre 30 centímetros en dos tramos de 15 centímetros cada uno. El número de golpes requerido para la penetración de los 30 centímetros constituye la resistencia a la penetración estándar. Siempre se contabiliza y se anota el número de golpes necesarios para hincar la cuchara los primeros 15 centímetros en el fondo de la perforación. Esos primeros 15 centímetros no se van a tener en cuenta a la hora de los resultados de la prueba, del ensayo, porque posteriormente, y una vez que hemos hincado los 15 centímetros primeros, se realiza la prueba en sí, introduciendo otros 30 centímetros, anotando los golpes que se requieren para la hinca de esa tomamuestras en cada intervalo de 15 centímetros de penetración, los primeros 15 centímetros y los segundos 15 centímetros. En definitiva, lo que hemos introducido son 3 veces el tomamuestras 15 centímetros, 15 más 15, 30 más 15, 45. El resultado de la penetración estándar SPT será el número de golpes que hemos realizado para introducir el tomamuestras desde los 15 primeros centímetros hincados hasta los 30, más el número de golpes desde los 30 hasta los 45. Si veis este esquema es muy clarito. Tenemos aquí el tomamuestras, tenemos el varillaje, la sufridera, el peso, lo subimos esa altura de 76,2 centímetros y lo dejamos caída libre, golpear contra la sufridera. Poco a poco el tomamuestras se irá hincando. Ese hincado, los primeros 15 centímetros, veis que aquí está el fondo de perforación, los primeros 15 centímetros, no se van a tener en cuenta. Se anota el número de golpes, pero no se toma en cuenta. Es la hinca de asiento. Continuamos golpeando la sufridera, hincando otros 15 centímetros. Estos 15 centímetros, número de golpes, sí que se tienen ya en cuenta. Son la hinca de primeros 15 centímetros. Y continuamos golpeando el varillaje hasta que el tomamuestras entra otros 15 centímetros, que es la hinca de los últimos 15 centímetros. ¿Cuál es la resistencia a la penetración estándar SPT? La suma de los segundos 15 centímetros más los terceros 15 centímetros. En ocasiones, dada la alta resistencia del terreno, no se consigue el avance del tomamuestras. Se queda ahí clavado y por más golpes que le demos, aquello no se introduce más. En estos casos, el ensayo se da por finalizado cuando se alcanzan los 50 golpes durante la penetración de cualquiera de los dos intervalos de 15 centímetros que se contabilizan en el ensayo. Si el número de golpes en uno de los dos tramos de 15 centímetros que intervienen en el ensayo llega a 50 golpes o más y aquello no ha llegado a introducirse 15 centímetros, el ensayo se paraliza, se detiene. Cuando ocurre esto, en el registro se anotará la penetración alcanzada en estos casos y se escribirá el símbolo R de rechazo en lugar del número de golpes empleados. R no quiere decir rechazo, que se rechaza el ensayo. R es que el terreno tiene suficiente fuerza, resistencia como para rechazar la penetración del tomamuestras. Cuando extraemos el tomamuestras, al abrirlo por la mitad, está lleno de terreno. Ese terreno se ha ido extrayendo en los 45 centímetros que el tomamuestras se ha ido hincando. Se ha podido hincar al metro de profundidad, a los 5 metros, a los 10 metros, a los 20 metros, se va haciendo por tramos. Cuando hemos hecho el ensayo SPT, extraemos el tomamuestras, sacamos la muestra que hay en su interior y con la barrena seguimos perforando hasta llegar a otra profundidad donde volvemos a extraer la barrena, limpiamos el fondo por aspiración, metemos otra vez el tomamuestras y volvemos a proceder a hincarlo 45 centímetros para saber en esa profundidad cuál es el valor del ensayo SPT.
Esas muestras que se van extrayendo se van colocando en cajas por diferentes profundidades, de tal manera que en cada caja tendremos, por ejemplo, en esta caja tenemos el perfil del terreno desde los 9 metros de profundidad, los 10,5, los 11, los 11,40, los 12,30. Aquí tenemos todos los diferentes tipos de terreno que se han ido extrayendo en el tomamuestras. Veamos un ejemplo. En un ensayo de penetración estándar SPT de un suelo cohesivo, he puesto cohesivo, podía ser arenoso, podía ser de gravera, se han obtenido los siguientes resultados a profundidades de 5 metros y de 12,5 metros. A los 5 metros hemos hecho el ensayo SPT y hemos obtenido que los primeros 15 centímetros de Inca han sido 10 golpes, cosa que no se tiene en cuenta a la hora del ensayo, repito. Los segundos 15 centímetros de Inca han sido 13 golpes y los terceros 16 golpes. Igualmente, en los 12,5 metros, 12 metros y medio de profundidad, los valores de las tres determinaciones, los 15 primeros 20 golpes, en los segundos 45 golpes y en los terceros 51 golpes. Vamos a determinar el valor de la resistencia a la penetración SPT en cada uno de los casos. En el caso de la resistencia a la penetración a los 5 metros sería N 15,30 más N 30,45, quiere decir 13 más 16, 29. El valor de SPT de 5 metros es 29. Número de golpes que se han consumido o hemos utilizado para introducir 30 centímetros el tomamuestras. En el caso de los 12,50 metros tenemos que será 45 más 51, 96. Pero como en el segundo tramo el número de golpes es mayor de 50, consecuentemente la resistencia a la penetración a los 12,50 metros en el informe aparecerá como R de rechazo. Rechazo, el terreno tiene una resistencia tal que rechaza cualquier golpe o cualquier penetración del tomamuestras. Veamos este ejemplo de una perforación con diferentes SPTs a la profundidad de 1,5 metros, 2,5 metros, 3,5 metros, 4,5 metros, 5,5 metros, etcétera, hasta los 13,5 metros. Los primeros valores, que son la Inca de asentamiento, son pues 16, 2, 21, 27, etcétera. Los 15 primeros centímetros, el número de golpes han sido estos. Y los 15 segundos, estos. De tal forma que ¿cuánto valdrá el valor de la resistencia a la penetración SPT en una profundidad de 1,50? Pues 24 más 24, 48. En el segundo, a 2,50, pues 8 y 2, 10. Tercero, pues 33 más 36 son 6 y 3, 9, 69, etcétera, etcétera. Veis que aquí, en los 6,5 metros hay una R, quiere decir que en la Inca de asentamiento han sido 23 golpes, pero después no ha habido forma de conseguir, después de darle 50 golpes al tomamuestras, hincarlo 15 centímetros y consecuentemente es una R. En el caso de 7,5 no, etcétera, etcétera. En este de 9,5 de profundidad, veis que para hincar los primeros 15 centímetros, esos que son de asentamiento, hemos necesitado más de 50 golpes. De tal forma que la resistencia a la penetración SPT, pues en cada caso son estos valores. Fijaos que normalmente en muchos estudios geotécnicos, cuando aparece una R, se tipifica como 100. ¿Por qué? Porque podemos sacar una gráfica, y esta gráfica es así de sencilla. Por un lado tenemos el número de golpes SPT y por otro lado la profundidad. Así, 48 golpes a una profundidad de 1,5 metros, 10 golpes a una profundidad de 2,5 metros,
69 golpes, etcétera, etcétera. Y entonces, para representar la R, ponemos el 100. Vemos que a esta profundidad, que es de 6,5, esta profundidad que es de 8,5, esta profundidad que es de 9,5, 10,5, el valor es de 100, quiere decir R, rechazo. En estas profundidades el terreno es tremendamente duro y por eso rechaza. Sin embargo, fijaos que cuando llegamos a los 13,5 metros, la resistencia del terreno es muy blanda. Son 12 golpes lo que hemos consumido para meter esos 30 centímetros. Ese es el ensayo SPT. En la mayoría de los estudios geotécnicos veréis este gráfico que os acabo de enseñar, donde se expresan, por un lado, el número de golpes SPT y por el otro la profundidad, y nos damos cuenta del perfil que tiene ese terreno en cuanto a profundidades, en cuanto a la resistencia a la penetración dinámica. Espero que haya quedado suficientemente claro. Por supuesto, siempre ayudan las normas UNE o ASTM según la zona donde estéis trabajando. Bien, en el próximo programa, que creo que va a ser el último de terrenos, si vosotros no me pedís que hable de otras cosas, va a ser sobre un tema muy importante, tanto para los arquitectos y la edificación como para la ingeniería y obras públicas. Es el estudio de compactación de un terreno. El análisis de compactación o ensayo de compactación, que es el ensayo Proctor. Pues os espero en el próximo programa. No faltéis, que paso lista.